Estamos ahora en el tema 5 del capítulo 3. Es un tema que puede parecer un poco elemental. Lo que pasa es que lo que está haciendo Rothbard es ir incorporando poco a poco los elementos que va a necesitar más adelante para poder explicar temas más complejos. Entonces, este tema se llama simplemente ingresos y egresos de dinero. Entonces, comienza Rothbard mencionando las formas que uno tiene para comprar dinero. Él usa la palabra comprar porque en los ejemplos estamos hablando de una mercancía medio de cambio que es el oro. Entonces uno está comprando oro a través de, por ejemplo, la venta de sus propios servicios laborales, la venta de otros bienes personales, de alquiler de propiedad personal, de la venta de tierra, venta de cosas que uno produzca. Puede conseguirse dinero a través de regalos, herencias, donaciones, etc. Y dice Rothbard que estas formas de comprar el dinero son válidas para todos, excepto para los productores de oro, porque estos tienen que obtenerlo a través de la minería, es decir, de minar el oro. Rothbard incluye la venta de tierra o de recursos naturales, que es un ejemplo que puede parecer un poco raro, porque si uno hace un análisis regresivo, siempre en última instancia se llega a que hubo un poseedor inicial de la tierra que, mezclando, como dice Rothbard, el trabajo personal con esa tierra y esos recursos, obtuvo un bien que luego vendió y se transformó en otro bien y así sucesivamente. Luego pasa Rothbard a mencionar las formas en que se gasta el dinero y aquí hace una distinción entre los consumidores y los productores. Los consumidores evidentemente gastan en bienes de consumo que pueden ser duraderos o no duraderos, pero también pueden alquilar los bienes de consumo duradero, y en el caso de los productores el dinero lo gastan con la compra y alquiler de bienes de capital, es decir, bienes que sirven para la producción de otros bienes, la compra de insumos, de materias primas y los salarios, es decir, la compra de servicios laborales. Y tanto consumidores como productores pueden también tener un egreso de dinero a partir de donaciones. Una vez definidos las formas para conseguir dinero y las formas en que se gasta el dinero, aparece el concepto de variaciones del saldo de efectivo. Es decir, si yo gasto más de lo que ingresé, estoy reduciendo mi saldo en efectivo. Piensa que todavía en lo que estamos hablando no es una economía donde no hay crédito. Entonces, si uno gasta más de lo que ingresó, es porque ahora tiene menos dinero en efectivo, y viceversa, si uno gasta menos de lo que ingresó, está acumulando dinero en efectivo. Lo importante es que Rothbard aprovecha esto para decir que las variaciones de los saldos en efectivo no son una consecuencia imprevista de las decisiones de compra y de las decisiones de obtener dinero con las que uno se encuentra, sino que ese efecto, ese impacto que van a tener cada una de esas acciones en la variación del saldo en efectivo son tenidas en cuenta desde un comienzo. Es decir, tanto las decisiones de compra como las decisiones de conseguir dinero se hacen teniendo en cuenta el efecto que van a tener sobre los saldos en efectivo de cada uno. Y esto lo dice Rothbard porque critica implícitamente la visión antigua mercantilista por la cual el saldo comercial superavitario es considerado como bueno y cuando hay déficit es considerado como algo malo. Porque Rothbard dice, en vez de comprar dinero o ingreso de dinero, llamémosle exportaciones. Y en lugar de llamarle gasto de dinero, llamémosle importaciones. Entonces vamos a tener que las exportaciones van a ser siempre igual a las importaciones más menos la variación del saldo en efectivo. Entonces ahí es cuando Rothbard dice que la variación del saldo en efectivo es algo que se tiene en cuenta al momento de decidir las acciones de ingresos y gastos o de exportaciones e importaciones, y no es una cosa casual, como digamos, con la que uno se encuentra digamos, por sorpresa.
Ahora, entrando ya en el tema 6, Rothbard se quiere centrar en los gastos de los productores, porque dice que si bien el caso típico es el del consumidor, que por un lado vende sus servicios laborales a cambio de un salario y ese dinero fundamentalmente lo gasta en bienes de consumo, dice el caso de los productores es totalmente distinto, porque el productor, por un lado, tiene que comprar insumos, por otro lado, tiene que alquilar servicios laborales, es decir, contratar a trabajadores y eventualmente también comprar o alquilar bienes de capital para así producir el bien deseado. Entonces, con esto, Rothbard además nos incorpora la idea de las etapas de producción, es decir, de un proceso productivo en el que bienes de capital contribuyen a la construcción, a la fabricación de otros bienes de capital que siempre desembocan en la fabricación de bienes de consumo. Y esto está esquematizado en este esquema que a lo mejor resulta un poco confuso, pero bueno, las flechas rojas implican el sentido en el que se mueven las mercancías o los servicios, y la flecha negra punteada muestra el sentido en el que va el dinero. Entonces, si nosotros partimos desde abajo, desde el consumidor, compra un bien de consumo, entonces compra el bien de consumo a cambio de dinero. Pero ese bien de consumo, a su vez, fue el resultado de que, el fabricante del bien de consumo contrató trabajo, la T de la izquierda, recursos naturales, la T de la derecha, y se valió también de otros bienes de capital. A su vez, el productor de ese bien de capital que le vendió el bien de capital al productor de bienes de consumo también tuvo que utilizar otros bienes de capital, trabajo y recursos naturales. Y así vamos subiendo hasta un punto inicial en que está el bien de capital, digamos, más lejos del bien de consumo, que es el resultado simplemente de trabajo y de recursos naturales. O sea, un bien de capital que no necesita para su producción de otros bienes de capital. En este punto, Rothbard menciona por primera vez la palabra capitalista como aquel que invierte en factores de producción, es decir, trabajo y bienes de capital e insumos. Y además incorpora otra idea de que la producción siempre se realiza en anticipación, o sea, en previsión de una venta futura. Es decir, el capitalista gasta un dinero, invierte un dinero en previsión de una futura venta, que por supuesto incluye un riesgo, porque esa venta finalmente puede concretarse o no. Está claro entonces que los consumidores obtienen su dinero fundamentalmente a través de la venta de sus servicios laborales, es decir, a través de un salario. Pero entonces pregunta Rothbard, ¿y de dónde obtienen su dinero los capitalistas, es decir, los productores? Entonces dice, en última instancia, de la misma manera, porque el productor en algún punto tuvo que trabajar, obtener un dinero, y aquí viene una cosa que es fundamental, y tuvo que ahorrar parte del dinero que recibió trabajando para después poder invertir. Y esta idea es central, porque ya desde una etapa inicial, Rothbard nos dice que para que haya inversión, antes tiene que haber un ahorro. Y este es un punto muy importante porque, por ejemplo, los keynesianos desprecian el ahorro y creen que esto no es así. Pero Rothbard nos lo introduce, insisto, diciendo que el productor, en última instancia, es una persona que tuvo que tener un dinero para invertir. Y para invertir el dinero, primero tuvo que trabajar, es decir, a través de la producción de algo, tuvo que ahorrar, y recién después del ahorro, recién después del trabajo y del ahorro, viene la inversión. Entonces ahora Rothbard retoma lo que habíamos visto en el tema anterior, diciendo que el ingreso de dinero de cualquier persona va a ser igual a sus gastos de consumo más sus gastos en inversión, que para la mayor parte de la gente van a ser cero,
más menos las variaciones del saldo de efectivo, es decir, que incorpora la posibilidad del gasto de inversión. Como te dije antes, en este punto no hay crédito, no hay la posibilidad de crédito, entonces tú podrías interpretar que en algún momento un inversor podría invertir sin ahorrar simplemente porque recurre al crédito. Pero esto que acaba de decir Rothbard, de que antes de invertir hay que ahorrar, se mantiene aún en el caso de que haya crédito. ¿Por qué? Porque ese crédito va a ser simplemente el ahorro de otras personas. Por lo tanto, aún en el caso que veremos después que se incorpore la posibilidad de crédito, esto que acabamos de ver se va a mantener. Es decir, siempre para que haya inversión, antes tiene que haber un ahorro. Luego Rothbard termina este tema remarcando una diferencia que hay entre el consumidor y el empresario, el capitalista, en el sentido que el empresario intenta obtener la máxima ganancia posible, mientras que el consumidor no tiene un particular interés en maximizar su diferencia entre sus ingresos y sus gastos. Simplemente un asalariado trabaja y luego gasta y ahorra lo que quiera ahorrar, o a lo mejor no ahorra nada. En cambio, el empresario siempre va a intentar que sus ventas de lo que él produce generen unos ingresos que sean lo más mayores posibles a los gastos. Pero dice que el mismo empresario en su rol de consumidor no tiene mayor interés, porque estaría en el mismo caso que un asalariado, con la diferencia que en lugar de un salario, su fuente de ingreso sería el beneficio empresarial.